Junto al puntaje ponderado, el puntaje de corto es otro de los conceptos que tenemos que conocer para tener claro cómo se accede a la universidad y con ello poder generar una buena estrategia de estudio. Ya, a ver, en el video anterior aprendimos a cómo se calcula el puntaje ponderado. De hecho, si tú quisieras conocer o calcular tu puntaje ponderado, en Google tú colocas puntaje ponderado calculadora y hay muchas páginas que tienen sitios donde tú puedes calcular los puntajes ponderados, las universidades a veces tienen sitios donde uno puede hacer esto. Es relativamente sencillo hacerlo. Ahora, ¿cuál es la pregunta que uno hace? Dice, ok, ya, aprendí a calcular el puntaje ponderado. La pregunta de fondo es, si pondero 843,2 para psicología en la católica, o pondero 808,0 para ingeniería en la Chile, ¿quedo o no quedo en la universidad? Esa es la pregunta que uno se hace. Y para responder esto es el concepto de puntaje de corte. Pero antes de explicar específicamente qué es el puntaje de corte, primero démonos un minuto para explicar cómo finalmente se hace la selección en la universidad. Y cuando uno habla de la selección en la universidad, este es un proceso de oferta y demanda. Ya, esto es como si fuera un economista que me está hablando. Ya, suena así, pero efectivamente es de esa forma. Y es importante entenderlo por qué. Porque, vamos por parte. Primero, la universidad pone a disposición una cierta cantidad de cupos para cada carrera. ¿Ya? Esto va a ser la oferta, lo cual tiene lógica. La universidad no puede recibir infinitas personas. Tiene una cierta capacidad. Tiene un número de salas, tiene un determinado número de profes, tiene un cierto número de personas que puede recibir. Por ejemplo, si yo pensara en psicología en la católica, con datos reales, hoy día la oferta, por lo menos hasta el proceso del año 2023, fue de 120 vacantes. Ahora, en segundo lugar, una cosa es que la universidad ponga 120 vacantes y otra cosa es la cantidad de gente que postula la carrera. Esta va a ser la demanda, que usualmente es muchísimo más de los cupos que tiene la carrera. Acá, para efectos del ejemplo, yo coloqué una demanda de 390 personas. Usualmente son hartas más. Y otra cosa importante, la cantidad de personas que postulen no es algo que se controle. Pueden postular todos los que quieran, según sus preferencias, según sus intereses. ¿Ya? Ahora, si yo tengo 120 cupos y tengo 390 personas que están postulando, claramente no los puedo recibir a todos. Pregunta, ¿cómo la universidad los va a seleccionar? ¿Cuál es el criterio? ¿Edad? ¿Por región? ¿Por sorteo? ¿Peso? ¿Altura? ¿Cuál es el criterio? El criterio para poder seleccionar a estos 120 es, la universidad toma estos 390 postulantes o los que sean y los ordena de mayor a menor, ¿de acuerdo a qué? A puntaje ponderado. ¿A qué puntaje ponderado? Al puntaje ponderado que psicología en la católica, según su fórmula, calcula para esas personas. ¿Y qué es lo que se hace? Se selecciona a los primeros 120, que van a ser los seleccionados de la carrera, ¿y qué pasa con el resto? ¿Pierden toda opción? No. Técnicamente quedan en un concepto que se conoce como lista de espera. Esta es la fórmula en cómo todo el sistema de admisión funciona. Las 46 universidades para sus más de 2.000 carreras, en todas se aplica la misma lógica. Los cupos que tiene, la gente que postula, se ordenan según puntaje ponderado y se selecciona a los primeros que completan los cupos. Ok, tiene sentido esto, pero... entonces, dicho esto, ¿qué puntaje ponderado debería tener yo para ser el alumno 120? Para quedar justo ahí como en la cola ahí, pero saber por lo menos lo mínimo que debería tener yo para poder quedar seleccionado. Bueno, esa pregunta que nos acabamos de hacer, eso es el puntaje de corte. Importante, el puntaje de corte es un dato por carrera y por universidad, que nos va a decir cuál fue el último seleccionado o matriculado del año anterior. ¿Por qué digo seleccionado o matriculado? Porque hay una diferencia. En el ejemplo anterior dijimos, ok, la universidad selecciona 120 personas. Ya, pero ¿qué pasa si de esos 120 hay 3 que no se matriculan? Por lo que sea, no se inscribieron, no quisieron, no perdieron su cupo. Por eso existe la lista de espera,
Porque la lista de espera efectivamente, si hay 3, 5 o 10 que no se matriculan por las razones que sean, esa lista de espera corre. Es decir, una cosa son los seleccionados y otra cosa va a ser el último matriculado. Ahora, para no ser tan estrictos con la definición, ambos conceptos nos van a dar ¿qué cosa? Un dato referencial de cuál es el puntaje ponderado que yo debiese tener para poder aspirar a quedar seleccionado. Chicos, súper importante, el puntaje de corte es una referencia, no es un valor absoluto. Cuando alguien dice, oye, el año pasado el puntaje de corte en esta carrera fue de 695 puntos, ¿significa que si yo saco 695,2, quedé seleccionado? No, los 695 son una referencia que yo tengo del año pasado. La correcta lectura del puntaje de corte, es decir, si yo, la carrera cortó en 695, si estoy ponderando 750, es muy probable que quede. Pero si estoy ponderando 600, es más difícil que yo quede. Pero en estricto rigor no es un dato que determine si tú quedas o no quedas. ¿Por qué? Porque la selección depende de la cantidad de personas que postulen, de la demanda que postule esa carrera. Ahora, con el cambio de la escala de puntaje PAES que hubo el año pasado desde 100 a 1000 puntos, hubo cambios en las escalas de puntaje de corte. Buena noticia para ustedes, año 2023, que van a dar la prueba este año. Ya contamos con la referencia de puntajes de corte de un año atrás, en este caso del proceso de admisión 2023, o sea, de los que dieron la prueba a fines del 2022. Buena noticia que no tuvieron los del año pasado, porque efectivamente los que postularon dieron la prueba del 2022 para postular al 2023, no tenían esa referencia. Acá, si tú te fijas en este gráfico donde tenemos los puntajes de corte de ingeniería en la Católica desde el 2013 al 2020, vas a ver que estos puntajes van cambiando. Partió en 727, 730, 735, terminó el año 2020 en 745. Acá si alguien les dice, mira, este año lo más probable es que el puntaje de corte va a subir 3, 4, 5 puntos, es bastante irresponsable decir eso. No hay forma en estricto rigor de saber cuál es el puntaje de corte de un año. Lo que sí nosotros debemos entender del puntaje de corte, que nos va a permitir entender cuál es el rendimiento que yo debiera tener para quedar en la carrera y universidad que yo quiera. Veámoslo con ejemplo y sigamos con esta misma lógica de los casos que hemos visto de psicología e ingeniería. Imaginemos con esos puntajes, ¿ya? Con esa tabla de puntajes, esos son mis resultados. Si yo calculo el puntaje ponderado, digo, ok, para psicología yo pondero 843,2. ¿Cuál fue el último matriculado del 2022? O en este caso 2023. Dato real, 874,15. Diferencia, menos 30,95. O sea, si yo hubiese postulado el año pasado con este puntaje ponderado, no quedo. Ingeniería en la Chile, 808. ¿Cuál fue el último matriculado? 819,10. Dato real. Otra vez, menos 11,10. No estoy quedando seleccionado. ¿Cómo puedo cambiar esta situación? Ya, imaginemos que estos no son tus resultados finales, son los resultados que estás teniendo en los ensayos. Si yo estuviera en ese rango y estoy ponderando esto en los ensayos que hago, ¿cómo podría cambiar esto? Y aquí viene algo clave y que nos da la fórmula de puntaje ponderado y los puntajes de corte. Nosotros debemos concentrar nuestro esfuerzo en las pruebas que tienen mayor peso. ¿Por qué no con el NEM y el ranking? Porque el NEM y el ranking ya son un dato. Si estás en cuarto medio, lo puedes cambiar, pero va a cambiar mínimamente. Si estás egresado, ya no hay nada que hacer. Es lo que es. Pero, si estás todavía preparando la prueba, todavía tienes opción de cambiar tus puntajes, concentra tus esfuerzos en aquellas pruebas que más mueven la aguja. Por ejemplo, para psicología en la católica, según la fórmula, vemos que M1 y historia cada una pesa un 20%. Si tú subieras 8 preguntas en matemáticas 1, llegando a 928, y en historia 3 preguntas, llegando a 893, lo que pasaría es que tu puntaje ponderado pasaría a ser 880, que es sobre la cota del año anterior. En ese caso, podrías estar quedando seleccionado, tomando en cuenta la referencia del año anterior. Si hacemos el mismo ejercicio para ingeniería en la Chile, y yo digo, mira, ¿sabes que voy a subir solo matemáticas 1? Ni siquiera M2, que también pesa un 20%, pero concentro mis esfuerzos en M1, que es más sencilla.
lo que voy a tener es que si subo 8 preguntas, llego a 928 y mi puntaje ponderado subiría a 833,4 más 14 puntos por sobre la referencia del año anterior. Importante entender que el puntaje de corte nos va a permitir una referencia que nos va a decir qué tan probable es que eventualmente yo quede o qué tan improbable es. No es un dato absoluto. Ahora, ¿cuál es mi consejo? Conociendo lo que es el puntaje ponderado y conociendo lo que es el puntaje de corte, es bien simple. Todo esto que hemos visto nos tiene que servir para generar una estrategia de preparación para la prueba. Primero, conocer qué cosa, cuál es la ponderación y los puntajes de corte, ¿de qué? De las carreras que a mí me interesan. No prepares una prueba que no te sirve. Si tú, a lo mejor, claro, si quiero estudiar medicina en la católica, chuta, el puntaje de corte, créeme que es súper alto y te tiene que ir bien en casi todas las pruebas. Pero eso es medicina en la católica. A lo mejor tú quieres en otra universidad, en una carrera que a lo mejor no te pide tanto puntaje, que no pide tanto puntaje para ciertas pruebas. A lo mejor tú tienes un muy buen NEM. Parte primero por saber cuál es la fórmula de puntaje ponderado y el puntaje de corte de las carreras que a ti te interesan. Segundo, considera tu NEM de primero a tercero como un antecedente. Insisto, si estás egresado ya conoces tu NEM, pero si estás en cuarto medio, toma como referencia cuáles fueron tus notas de primero a tercero y con eso calcula tu NEM. ¿Este año es probable que sea mejor? Sí, probablemente uno siempre en cuarto medio tiende a subir sus notas, pero parte por ser conservador. Además, asume que tu ranking es igual al NEM. Pero ¿por qué van a ser iguales si a lo mejor yo soy de los mejores alumnos del colegio y mi ranking va a ser mejor? Si es así, buenísimo. Pero recuerda que el ranking como mínimo es igual al NEM. Esa es tu base. No te la van a tocar. Porque cuando yo conozco la fórmula de puntaje ponderado, que contiene NEM ranking más puntaje en la prueba, y ya conozco el NEM y ranking, o al menos sé cuál es lo mínimo que voy a obtener, el tercer paso es empezar a simular cuáles tienen que ser tus puntajes. ¿Para qué? Para que tu puntaje ponderado sea mayor que el puntaje de corte. Obviamente, si el puntaje de corte fue 650 puntos, uno debiera aspirar a tener 660, 670, 680. Mientras más alto uno obtenga un puntaje ponderado, más probable es que uno pueda quedar en esa carrera. No es seguro 100%, y lo vamos a ver en el próximo video, pero al menos me da una idea de cuál es el rendimiento que yo debo tener. ¿Y para qué tiene que ser uno todo esto? Para al final del día determinar cuál es el puntaje en la prueba PAES que tú necesitas. Y como vimos en la unidad 1, en los videos de estrategias de estudio, cuando hablamos de puntaje PAES, en el fondo ¿de qué estamos hablando? ¿Cuáles son las buenas que tienes que tener por prueba? No necesitas quizás hacer puntaje y probablemente nadie necesita tener 1000 puntos en todas las pruebas. Pero quizá hay pruebas en donde necesitas más puntaje que en otras. Y ese más puntaje se traduzca en más buenas. No todas, quizá de las 60 necesito 50, 45. Sea lo que sea, si tú generas esta estrategia, si tú partes por entender cuáles son los puntajes ponderados de corte, ya tomas como antecedente tu actual NEM, que va a ser igual a tu ranking como mínimo, y empiezas a simular cuáles son los puntajes ponderados que superen a los puntajes de corte del año pasado, vas a poder saber cuál es el rendimiento que necesitas y vas a poder preparar la prueba que tú necesitas, no la que el papá o el colegio quiere. Los puntajes de corte, importante también, es un dato no oficial, me refiero no oficial que no va a estar publicado en el DEMRE, por ejemplo, sino que está disponible en los sitios web de cada universidad. Ahí hay que empezar a buscar directamente en las páginas web de cada universidad cuál fue el puntaje de corte de la carrera el año anterior o los años anteriores. Bien, hablamos de puntaje ponderado, hablamos de puntaje de corte. Y para cerrar esta historia de la postulación, te invito a que no te pierdas este video sobre el orden de la postulación. Algo muy importante, sobre todo cuando uno tiene ciertas dudas de cómo se va a comportar el puntaje de corte y qué debo hacer yo con las postulaciones que voy a realizar. No te lo pierdas. Nos vemos. Chao.